Afectos en la noche, con Óscar López, Radio Nacional. Por fortuna hay personas muy honestas, muy valientes, muy dignas, que no permiten que todo esto les amilane y continúan hacia adelante y nos dan un ejemplo a todos los demás. Al margen del invitado que nos va a acompañar en apenas unos minutitos, hay últimamente una persona que se ha saltado todos los estereotipos, que se ha saltado todos los estigmas, que ha dado la cara y ha dicho: buenas tardes, me llamo Catherine Zeta-Jones y tengo trastorno bipolar. Así que hoy hablaremos de salud mental, precisamente para higienizar ciertas mentes que todavía ven todo absolutamente al revés y luego son los que se jactan de ser normales, miran a los demás por encima del hombro y les insultan. Es viernes 26 de agosto del año 2011. Como les decía, en un minuto, en cuanto les cuente todos los contenidos del programa, vamos a hablar con Carlos Mañas, que ha escrito un libro que yo sé que a él no le guste. A mí mismo no me gusta calificar de valiente, porque ojalá, igual que Catherine Zeta-Jones y que muchísimas personas, llamásemos a las cosas por su nombre, las afrontásemos y además entre todos como sociedad aprendiéramos a no estigmatizar a nadie. Pero bueno, no obstante, es un libro muy valiente porque se ha atrevido a contar en primera persona Mi cabeza me hace trampas, historia de un trastorno bipolar. Como les decía, cuando este libro llegó a la mesa de la redacción de Afectos en la Noche, que debo decirles llegó gracias a nuestro querido compañero Álvaro Morente, al que ustedes recordarán, uno de los compañeros del Máster de Radio Nacional, que estuvo 2 meses en este programa, ya nos llamó, por supuesto, la atención el título. Y que viniera recomendado por Álvaro Morente, que es un grandísimo lector y además un periodista de olfato muy fino. Mi cabeza me hace trampas, historia de un trastorno bipolar. Pero es que el libro comienza así. Sería todo un elogio si el presente libro formara parte del equipaje de lectura de los usuarios del transporte público y que el repaso de sus páginas los embelesara de tal modo que no se dieran cuenta de que ya ha pasado la parada donde tenían que haberse apeado. Ojalá la presente obra goce de la categoría de libro despiste. Pues yo les digo que sí que despista, porque interesa, porque involucra, porque implica y porque hay que darlo a conocer. Carlos Mañas, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Bien hallado a Afectos en la Noche y ahora Afectados en la Noche, porque estoy muy afectado de cariño. Bueno, es fantástico, ¿verdad? Sí, sentirse ciertamente afectado por la noche, en la noche y compartiendo la noche. Magnífico, qué mejor cierre. Muy bien. Carlos, imagino que en un momento dado, cuando este libro, que era tu propia vida y tu experiencia, empezó a bailarte en la cabeza, en los dedos, tecleando el ordenador, tal vez a lo mejor también te vino por un lado un poco de miedo, un poco o mucho de pudor, e incluso preguntarte, ¿esto que yo hago se deberá para algo? Tenía que hacerlo, Óscar. Date cuenta, a mí me diagnosticaron el trastorno bipolar y yo no tenía ni idea de la citada patología, ¿no? Entiendo que vivimos en una sociedad que desafina, una cultura mediática, un discurso televisivo generalista que interpreta demasiado a los demás, pero los entiende muy poco. Me diagnosticaron la citada patología, fui a una asociación, nunca diré su nombre ni la cito en el libro, y gracias a una cuota mensual importante tenía pues una serie de me invitaban a hacer barcos con palillos. Tal fue mi estado de ira que decidí pues eso, montar una entidad y dedicar a abrir nuevos campos de conciencia a la audiencia para que vean que la patología bipolar es algo más que una enfermedad, es un estado de ánimo. Hay una frase de las muchas que me ha llamado la atención y que he ido marcando de tu libro, además la dices muy al principio, que ya nos indica por dónde vamos a ir y que ya ayuda a cambiar ánimos y a cambiar formas de ver, de hablar y de mirar. El trastorno bipolar es una enfermedad que tiene que ver con las emociones, no con el intelecto. Ciertamente. Esa manera de mirar con displicencia, sí. ¿no? Ay, le han diagnosticado un trastorno, Sí. incluso pobrecito. ¿Por qué? Si me lo han diagnosticado, ya me puedo enfrentar a él, ¿verdad? Justamente, si una persona no reconoce que tiene una enfermedad psíquica, no reconoce que puede coquetear con la esquizofrenia por culpa de la antesala de las drogas, no reconoce que a lo mejor su estado creativo puede venir dado por un torrente de emociones que a duras penas son conscientes o normales, y después pasa a mirar la cara a la angustia, a coquetear con las visiones, a entablar amistad con paranoias, es una persona que tiene que consultar a un médico, ¿no? Pero claro, es emocional. En ningún caso, insisto, mi anterior... Yo soy una persona afortunada, ¿no? Ahora, pues, soy pensionista, tengo una pensión que, aunque no muy alta, es digna, y compro la felicidad en una farmacia. La compro,
me anima a sobrevivir al día a día, pero la fortuna me viene también por el círculo afectivo, ¿no? También cito en el libro que la tristeza de mis ojos se indulta con la sonrisa de mis hijos. Pobre de aquella persona que tenga una patología psíquica, no sea a lo mejor la bipolaridad, pero puede que sea la esquizofrenia, y no tenga nadie. Y porque para ellos, Óscar, y que lo sepa la audiencia, es muy difícil, y no es ninguna buena noticia que a una persona que está en el presidio le den el alta médica. No es buena noticia porque sale y vuelve a caer. Lo que tú cuentas, sí, sobre lo que tú adviertes, y además lo que tú demuestras con cifras, que ahí están y que son inamovibles, existen, Carlos, y hablan de lo que hablan, ¿verdad? Sí, y aparte la contundencia estadística hace que tengamos que romper una lanza a favor de que ese discurso que puede ser manifestado por los más media, bien vía cine, bien vía televisión o bien en realities de cualquier tipo, no hagan mofa de un tipo de patología que puede disculpar extravagancias que a lo mejor son provocadas es proceso para ganar una rentabilidad productiva de horas de televisión y que hacen daño a las personas que de verdad pues quieren tener una normalización en su vida diaria. Para mí, la televisión generalista puede hacer mucho por contar las cosas buenas de la gente que tiene patología psíquica y no cebarse de manera casi tendenciosa en aspectos que pueden culpabilizar pues un homicidio, culpabilizar un coste excesivo de gasto, etcétera. O sea, tiene que cambiar. Y para cambiar tenemos que acostumbrarnos a no avergonzarnos de lo que somos. Y si una persona se avergüenza, lo entiendo. Lo entiendo porque si en televisión, porque si en la radio, en la prensa, aparece algún tipo de etiqueta, esa etiqueta es muy difícil de borrar por esta miopía ética y moral que tiene la sociedad. Tú señalas en el libro, en este sentido, Carlos, algo fundamental y algo importante, no se puede perder de vista, que es precisamente recibir ese tipo de mensajes negativos, ese tipo de mensajes que estigmatizan, ese tipo de mensajes que frivolizan, que trivializan, hace que incluso la persona, siendo consciente de que algo ocurre, como dices tú, de que esa cabeza, que a quien no, por cierto, Carlos, nos hace trampas más de una vez, pero bueno, cuando notas que eso te impide tener una buena vida profesional, una buena vida personal, una buena vida familiar, dices, voy a intentar acudir a un profesional. Primero, hay quien directamente no acude, porque no quiere saberlo, y segundo, quien va acude y lo cuenta muy tibiamente, no entra realmente en los síntomas que siente, y claro, el psiquiatra no puede diagnosticar lo que sucede. Claro. Difícilmente, por mucha empatía que tenga el galeno, no puede argumentar con pocos datos que le dé el paciente el índice, la gravedad de la patología. Entonces, ¿pero por qué no lo cuenta el enfermo, Óscar? No lo cuenta porque tiene miedo al cacheo visual. ¿Qué es el cacheo visual que yo cito en el libro? Yo voy, por ejemplo, cuando estoy medicado, tengo una manifestación estética que cuando cojo un taxi, cuando estoy en el ascensor con los vecinos, me hacen un cacheo visual. Ese cacheo visual, es tan evidente que me ruboriza, y no soy capaz de evitarlo. Los silencios que yo tengo en el hogar. Ahora, por ejemplo, estamos pasando unos días en Madrid y fuimos al Retiro y me dio pues un punto que no quise remar y me quedé así, punto, me dio ese punto, pero fíjate, no la medicación y tal, y veo a mis hijos nerviosos y tal, no, tranquilo ya, tal. Pero claro, lo entienden. Bendita una familia porque es capaz, como digo al principio del libro, que ese círculo afectivo que sí es capaz de echarse unas risas cuando uno tiene un despiste y no llamarte loco de mierda. O cuando uno va a televisión y no va a la televisión porque es un lunático perturbado que le ha guiñado yo no le puedo guiñar un ojo a una niña en una comunidad de vecinos. Mira, el bipolar, cuidadín, que a lo mejor le va a hacer algo a la chiquilla. Entonces un guiño como cualquiera, un guiño de complicidad, de gracia. Claro, lo malo de estas cosas es cuando eres capaz, cuando compites. No tiene que ver con el intelecto. De hecho, la estadística, y es estadística, porque es como decir que si eres alto te va a gustar el baloncesto, pero la estadística, yo tengo un pasaporte mental, ¿sabes? Todos tenemos el DNI, el número de cuenta corriente, el número del móvil. En mi vida ahora tengo un pasaporte mental, que es F31.5. Trastorno bipolar, depresión grave con síntomas psicóticos. Y la palabra psicótico ya me dio mucho miedo. A todos en casa nos dio miedo. Por todo lo que hemos oído, la literatura, la ficción que hay en torno a la psicosis. Yo, claro, como me dedicaba al mundo de la publicidad,
y era capaz de hacer pues incluso elementos de venta de servicios y productos a nivel mediático importantes, anuncios muy conocidos en televisión. ¿Cómo era yo tan creativo por este ramalazo que tenemos? Hiciste, perdona, uno de los mejores que ha habido últimamente para normalizar, para integrar, para comprender que todos podemos estar tan fácilmente a un lado como al otro. Ciertamente, así de claro. Tú lo has definido perfectamente, Óscar. Es una línea tan sutil, tan trivial, tan inesperada, que ese salto de canguro de la felicidad a la profunda tristeza te puede venir dada por muchas vías. Y en este tal, pues Teo, tengo que agradecer, y si me permites, ¿no? Agradecer a mi buen amigo Teo Cardalda, ¿no? Que ha hecho la primera canción inspirada en la patología bipolar y que a base sirve de banda sonora para gente de la farándula como María Castro, Pazos, Tosar, que me han ayudado. Venga, Carlos, anímate, lánzate, y nosotros nos ponemos una camisa de fuerza para apoyarte. Bendita la bipolaridad en este caso, porque soy afortunado, pero insisto, ¿no? Una persona que está en presidio, una alta médica para ellos, Óscar, que lo sepa la audiencia, es una mala noticia. Para mí es buena noticia, para ellos no. Esa canción a la que hace referencia Carlos, compuesta por Teo Cardalda, cantada por cómplices, por supuesto, se llama Calor en invierno. Y fíjense lo que dice. Yo creo que casi cualquiera, a poquito que haga el esfuerzo, que siempre hay personas que se dicen, no, yo no, pues a poquito que usted haga el esfuerzo, verá cómo se siente identificado en lo que esta canción dice. Tengo un corazón lleno de sol y también de nubarrones. Hay dos mundos dentro de mí y no sé en cuál estoy. Voy descalzo sobre la nieve y desnudo en invierno, y me gusta llorar bajo el sol mientras digo que no, que sí, quédate aquí. Solo quiero saber si tú sientes también como yo calor en invierno. Solo quiero saber si quieres entender lo que hay dentro y fuera de mí. Esta canción debería ser banda sonora de cualquier persona que, como decíamos antes, y jugando un poco con las palabras como tú me las utilizas en el libro, tengan muy buena higiene mental. Sí. No, es que aparte para mí eso es un jarabe de felicidad, y aparte porque es que yo no era consciente de que tenía esta enfermedad. Tardaron 10 años en diagnosticarla. Puede venir también dada por la genética, creo que en mi caso va por ahí, pero también a muchas personas, Óscar, le pueden hacer pues un flaco favor el consumo de tóxicos, sean estos drogadura, porque ya los brotes psicóticos pueden empezar a almacenar ahí trampas, como digo yo, en la cabeza. Y aparece, o sea, cualquiera de nosotros puede tener como compañera de viaje cualquier patología psíquica, sin duda. Y como dices, todos los estímulos que recibimos desde fuera, tan negativos, tan basados en obras de ficción, que como tú y yo estábamos comentando antes de entrar al estudio, como obras de ficción funcionan, tú mismo lo has dicho, yo las disfruto como público, me las creo, pero claro que nadie diga, este es un nuevo Norman Bates. Claro. Norman Bates es un personaje creado para la ficción y convertido en película por Alfred Hitchcock. Pero luego, claro, el auténtico Norman Bates tiene que ser tratado de verdad y como le corresponde, con auténticos profesionales. Claro, no. Y aparte, la parte humana de la locura, que aquí, si cabe, se da la mano con una semántica que quiero hacerlo como un optimismo ilustrado, un manual de optimismo, más que un libro de autoayuda, o más que un paño de lágrimas con letra Arial 14, no, paso de esas cosas, ¿no? Yo pienso que es como disculpar mis síntomas. Mire, yo no soy consciente de que puedo cambiar sin venir a cuento un estado de felicidad, de estar contento por la mañana y luego por la noche estás triste. Una persona normal, entre comillas, pues puede estar triste por el duelo de la muerte de un familiar. En mi caso, no me avisa. Y claro, pero eso tampoco disculpa. Si yo no tomo la medicación, también quería comentarlo a los oyentes, si uno no toma la medicación, yo no voy a buscar disculpa si hago llorar a mi mujer, o si una persona con bipolaridad extrema pues tiene la promiscuidad, ¿no? Tienes que tomar la medicación y saber que la medicación te puede no disculpar, pero cuando menos buscar el porqué. Pero vamos, tampoco soy de los que dicen, mira, como estoy enfermo, pues hago lo que quiero tampoco. También es cierto que cuántas personas hay que, además, en vez de buscar un auténtico diagnóstico, se escudan en eso, como decíamos, en la rareza, en los brotes de genialidad, y para decir, bueno, es que yo soy así. Fíjense con qué claridad, dentro de todos los párrafos que podríamos leer del libro, pero hay un capítulo llamado ¿Cómo supe que era diferente? Y el capítulo termina así.
Mi familia, luego de años de sufrimiento, me invitó a pedir ayuda psiquiátrica y comulgar con un riguroso tratamiento farmacológico que facilitaría mi calidad de vida. Me costó visitar al psiquiatra. Tenía miedo de que los fármacos recetados hicieran mella en mis hábitos mundanos, pero el coste emocional de la enfermedad ya había borrado mi sonrisa. Ya no tenía nada que perder. En mi rostro, la felicidad y la tristeza se confundían por momentos. Empezaba a entablar amistad con voces y visiones. Ante semejante desgaste, opté por ponerme en manos profesionales. Mis hijos se lo merecían. Acepté a regañadientes mis flaquezas y entendí con el tiempo que no existe ningún consejo sanitario que no lleve aparejado ninguna renuncia al placer. Explica un poco más cómo encontró además psiquiatras, psicólogos que lo entendieron, que empatizaron, que le ayudaron, que se comportaron como lo que son auténticos profesionales, y termina con este breve párrafo. Ahora mi familia me entiende, yo me resigno y la farmacia me estabiliza. Ciertamente. Y qué fácil, entre comillas, como es fácil, entre comillas, la vida, Carlos, ¿no? Sí. Pero claro, como tú dices, qué bien puedes afrontarlo ahora, sí, diciéndolo así de claro, ¿verdad? Ciertamente. Ahí he tenido, como tú acabas de citar, un texto aparte que cuando lo escribí derramé alguna que otra lágrima, porque no se me va de la cabeza lo que es el círculo afectivo, no se me va de la cabeza pues esos efectos secundarios, Óscar, que cuando uno visita la farmacia, pues un coste que gracias al estado de bienestar pues no pago ningún euro por medicación, pero hablaríamos de cerca de 600 euros mensuales que no me lo podría permitir. Por eso soy afortunado, entre comillas. Entiendo que tengo que alejarme de este tipo de valores mundanos que puedo disfrutar, o placeres mundanos, y tener una calidad de vida que también es buena. Otra de esas frases que tengo subrayadas y que de una forma u otra todos también deberíamos aplicarnos, ¿eh? Mi vocación no es la de ser un héroe, sino la de ser feliz con mi enfermedad. Sí. Porque en el fondo los héroes, aunque también yo te decía, es inevitable que veamos en personas como tú héroes de hoy en día y héroes cotidianos y que están a nuestro lado, pero en realidad enfrentándonos a la vida todos somos héroes. Sí. Y tú simplemente lo que haces es decir, no señores, esto ocurre, eso sucede, eso está aquí, pero yo soy la muestra palpable de que plantándole cara continuamos adelante. Ciertamente, o sea, lo otro sería resignarse, sería recluirse en una entidad que a lo mejor con buena empatía, pero vamos a hacer un barco con palillos. Yo no me veía, Óscar, haciendo un barco con palillos, teniendo pues ese talento. Yo entiendo que las entidades que han de velar por pacientes con alguna patología psíquica no deben descansar su cuaderno de actividades en tareas manuales. No pueden hacerlo porque la poca creatividad que tienen de alguna forma la entierran en lo que sería un futuro y se condenan a la resignación. En la amplia, extensa y estupenda documentación que Marta Conde ha recopilado para preparar esta entrevista, ha encontrado las palabras de un psiquiatra, Iriaki Egufiuz, que dice que entre un 50 y un 75% de los enfermos que tienen diagnosticado el trastorno bipolar tienen recaídas en el primer tramo, en cuanto se desencadena la enfermedad, porque en cuanto se sienten recuperados, se olvidan de los fármacos. Cierto. Como tú decías antes y veíamos en este párrafo, sí, los fármacos han de estar ahí. Sí. Es a lo que tú tienes también para agarrarte en el momento en que notas que no, al margen, como dices, de ese buen ambiente familiar, de ese círculo íntimo y afectivo que te ayuda a continuar. Pero los fármacos, Carlos, están ahí. Siempre. Aparte tienes que utilizarlos. Y la tentación está ahí, porque cuando uno está en la etapa eufórica es muy feliz, muy feliz. Claro. Muy feliz, eres creativo, muy creativo. Y si aparte pues tienes una tarea, un trabajo como el que yo tenía, Óscar, que era la publicidad, pues se cabe mucho más, alimentaba unas musas realmente que un estado ajeno a esa coqueteo con la bipolar era imposible de coger. ¿Qué pasa aquí? Los efectos secundarios se convierten en tips, se convierten en cacheos visuales, pero lo soporto bien. Me gusta muchísimo la fina ironía que destilas en muchas páginas. Cuando, por ejemplo, demuestras qué fácil es tratar a todo un colectivo por el aspecto negativo de alguien en concreto.
Sí. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Enseguida aquí la gente empieza a utilizar o un tono conmiserativo o un tono directamente hiriente, insultante, utilizando y aplicando mal ciertas palabras. Y tú, y muy bien, te pones a hablar de ciertos enfermeros, pero lo haces categorizando y al final dices, ¿se dan cuenta ustedes qué fácil es dar la vuelta a la tortilla? Claro que sí. Es una ironía que también quiero que se sume a ese apellido que quiero dar a la edición, que no sea un libro de autoayuda o que tenga la sensación de dar pena, simplemente que con el humor. Porque aparte es eso, tú, mira, este es bipolar y a lo mejor te escuchan hablar y se esperaban a lo mejor que no fueras capaz de juntar las frases, que no tuvieras una conversación inteligente, porque estamos en la radio, pero si nos pudieran ver, a lo mejor les quiero decir que no tengo pues los ojos caídos, ni que vengo con una camisa abrochada al revés, o sea, que tenemos unas imágenes, o sea, una persona cuando reconoce públicamente que tiene una patología psíquica, la primera imagen que los medios han exportado para que el subconsciente diseñe un boceto presencial no es la real. Es una persona que se afeita, una persona que se echa colonia, una persona que hace de vientre en el cuarto de baño, o sea, no tiene ningún tipo de manifestación que ciertas personas quieren inculcar de manera tendenciosa. Y además, por un lado, tenemos luego esa demostración, ¿no? Cuando por desgracia ocurren ciertos sucesos, especialmente vinculados a la violencia contra las mujeres, aparecen los vecinos, era un señor normal, era un señor simpático. Es decir, claro, es que si fuera como los que vemos en algunas películas, sería fácil detectar el peligro. Cosa es que es un tema de salud mental y como la salud de cualquier parte del cuerpo. Y cuando el cerebro va mal, no tiene buena salud, ocurre lo que ocurre. Ciertamente, y aparte yo soy de los que opinan, y así lo hago en la ONG que presido, Solidarios Anónimos, que tiene que haber un código ético. O sea, yo me debo a tomar una medicación para no tener ningún tipo de agravio con mi círculo afectivo, en el terreno laboral, etcétera. O sea, insisto, yo soy consciente de que tengo un problema psíquico y he de tomar una medicación que está restringida por sanidad. Y entonces, si no la tomo, pues a lo mejor pues puedo tener ciertas manifestaciones a la hora de conducir, a la hora de gastar, que perfectamente se pueden evitar si uno hace caso expreso de las condiciones psiquiátricas y de la toma de medicación, así de claro. Carlos, tengo que repetirlo, de verdad, un libro muy valiente, un libro muy honesto, muy digno, muy sincero, muy bien documentado, no solo obviamente porque lo cuentas en primera persona, sino por todo el material que aportas para que veamos cómo están los trastornos mentales tratados en el ordenamiento jurídico, el asunto de las cárceles, la catalogación y definición de las enfermedades y los diferentes estadios mentales, pero por encima de todo, como decía al principio, me parece un libro necesario y ojalá hablándolo, ojalá compartiéndolo, ojalá comprendiéndolo, lo digo por las gentes que intentan como no comprenderlo y encastillarse en sus posiciones, dentro de muy poco, muchas personas como tú puedan estar, pues como ahora en un estudio de radio, contando tal cual lo que sucede, llevando una vida normal y ojalá, como dices, sobre todo, y lo destacas y doy fe de ello, por tener muy cerca a tu mujer, viendo cómo te contempla, cómo te mira y cómo te secunda, que ese círculo íntimo, ese círculo afectivo no fallase nunca. Ciertamente. Y apoyo tus palabras y las cierro, porque es así de claro, no hay más que añadir. El círculo afectivo siempre estará ahí, siempre estará estable, si todos ponemos de nuestra parte, y la palabra, me avergüenza de lo que soy, desaparece. Carlos Mañas ha escrito Mi cabeza me hace trampas, historia de un trastorno bipolar. Todas las cabezas nos hacen trampas. Por un lado, benditas trampas, porque son parte de la vida, claro. Y si empezamos a comprenderlas, jugamos con la misma baraja todos, y el juego es honesto por ambas partes, Carlos. Claro que sí, y más bonito, sí. Carlos Mañas, hay que decirte que creo de verdad que es de esos momentos en los que más que nunca la radio pública tiene que hacerse eco de iniciativas como la tuya, de libros como el tuyo, de tu ONG. Por lo tanto, tengo que decírtelo, más que nunca, estos son tus micrófonos, aquí estaremos cuando quieras. Yo agradecer a Radio Nacional, agradecerte a ti, Óscar, a Álvaro. También, que fue el que nos puso en comunicación, Álvaro Morente. Porque yo sé que ahora están escuchando muchos amigos, muchos padres de personas que tienen bipolaridad. La zona de Galicia pues está al corriente y tal, y esto va a hacer feliz. Y baste que haya un minuto de felicidad
para que todo valga la pena. Se dan ustedes cuenta que no se puede decir mejor, pues frases como esta, y además nada categóricas, sino sentidas, vividas y asimiladas, van a encontrar en Mi cabeza me hace trampas. Carlos Mañas, hasta cuando quieras. Gracias, Óscar.